¿Qué tal? En este video vamos a reflexionar sobre la pregunta ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué es lo que piensa usted que pasa cuando alguien muere? Bueno, hay muchas opiniones, hay muchas creencias, hay muchas convicciones acerca de esta pregunta de qué pasa cuando alguien muere. En realidad, pues algunos piensan que cuando alguien muere, pues no pasa nada, absolutamente nada. Simplemente te mueres y ahí se acaba la vida y se acaba todo. No hay alma, no hay espíritu y simplemente ahí acaba todo. Pero hay algunos otros que piensan que cuando alguien muere, van a reencarnar ya sea en otra persona o en algún animal. Eso es lo que algunos piensan. Otros piensan que cuando alguien muere, bueno, las almas andan penando, andan por aquí, andan por allá. Y bueno, pues hay muchas opiniones, en realidad hay muchas opiniones en todo el mundo acerca de esta pregunta, ¿qué pasa cuando alguien muere? Y pues todas esas creencias, todas esas opiniones, pues son respetables para escucharlas, ¿verdad? Pero yo quiero que podamos meditar, pensar y reflexionar en esta hora acerca de cuál es la verdad. A pesar de que haya muchas opiniones, a pesar de que haya muchas creencias, pues la verdad es que solo hay una realidad. No puede haber dos realidades o más. Eso es imposible. Solo hay una realidad. Piense en esto. Por ejemplo, si un vaso de vidrio le preguntamos a alguna persona, oye, ¿usted de qué cree que es este vaso? A lo mejor algunas personas podrían llegar a decir, bueno, ese vaso es de plástico. Y bueno, aunque esta persona piense que ese vaso es de plástico, la verdad es que es de vidrio. Si otra persona dijera, bueno, yo creo que es de metal. Bueno, es respetable su opinión para escucharlo, pero la verdad es que solo es de vidrio. O sea, la realidad es una, solo puede haber una realidad. Así que si alguien piensa que es de plástico, si alguien piensa que es de metal o si alguien piensa que es de madera o cualquier otro metal, pues son respetables para escuchar sus opiniones y no importa que lo crean 100%, no importa que estén seguros 100% de que es así. Aunque estén seguros, hay una sola realidad. Ese vaso es de vidrio y sin importar las demás opiniones. Entonces, aquí también quisiera que pudiéramos reflexionar en esta realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿En dónde podemos encontrar la respuesta a esta pregunta? ¿Qué pasa cuando alguien muere? A pesar de que hay muchas opiniones, muchas creencias. Bueno, la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres, para los seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí es donde nosotros encontramos la respuesta. La única realidad es que después de que alguien muere, va a venir el juicio. ¿Y quién lo dice? ¿Alguien se lo inventó? No, es Dios mismo el que lo está diciendo a través de su palabra, a través de la Biblia. Después de morir viene el juicio. Y querido amigo, pues en este video quisiera que reflexiones, que puedas pensar, que me tengas paciencia en escucharme, porque esto es algo muy importante, es algo de vida o muerte, tiene que ver con nuestra eternidad. Por favor, te ruego, te pido, te suplico en el nombre de Jesús que seas paciente y que escuches este mensaje. Este mensaje son buenas noticias, aunque tiene una parte de malas noticias, al final es una buena noticia. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien muere? Bueno, va a venir el juicio. Y quisiera que pudiéramos pensar en esto. En un juicio a una persona aquí en la tierra, pues simplemente se le puede declarar inocente o culpable. No hay más. Es imposible que un juez determine y diga, bueno, este es medio asesino
y medio inocente. Eso no es posible. O lo declara asesino o lo declara inocente y no hay vuelta de hoja. Entonces, pues, querido amigo, por favor, escucha esto. ¿Sale? ¿Cómo te va a ir en ese juicio? Quizá también puedas decir, bueno, no lo sé, nadie lo sabe, nadie ha muerto, nadie ha regresado para contarnos. Bueno, yo te podría decir que si alguien fuera y regresara, tampoco le creerías. Tampoco le creerías. Entonces, por favor, escucha con atención este mensaje, por favor. Entonces, bueno, vamos a ver. Cuando nosotros estemos en ese juicio, ¿cómo se nos va a declarar inocente o culpable? Quizá tú como persona te consideras una buena persona. Tú podrías decir, bueno, yo no soy una mala persona, yo soy bueno. O si tal vez he hecho cosas malas, no soy tan malo si me comparo con los asesinos, violadores, secuestradores, guachicoleros. Tú podrías decir, estas personas sí son malas y merecen ir al infierno, pero yo no merezco ir al infierno. Alguna vez que otra, pues he hecho algunas cosas malas, sí es verdad, pero he hecho muchas cosas buenas y voy a hacer más buenas. Quizá estás poniendo tu fe y tu confianza en que con buenas obras vas a llegar al cielo. Pero quisiera que pudieras examinarte en esta hora a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Él dice y no alguien, no yo, sino Dios mismo. Así que si tú te consideras una buena persona, este mensaje es para ti. Por favor, tenme paciencia. ¿Sí? ¿Te consideras una buena persona? Bueno, ¿en comparación de quién? ¿En comparación de qué? Dios ha dado un estándar, ha dado una ley en la cual nosotros podemos vernos, reflejarnos como en un espejo cuando nosotros nos levantamos en la mañana y queremos arreglarnos, queremos estar presentables para ir al trabajo. Bueno, vamos al espejo y vemos, ok, estoy despeinado, me peino, ok, me echo crema, me afeito, tengo una manchita y me la quito porque el espejo me está sirviendo como un instrumento para que yo vea mis imperfecciones y lo que no me gusta o me agrada y de esa manera poder corregirlo. Aunque ciertamente no usas el espejo para limpiarte, solo para ver. Bueno, es una ilustración este espejo para decirte que la ley de Dios es un espejo para que tú y cualquier ser humano en todo el planeta pueda verse esas imperfecciones. Quizá pienses que no tienes imperfecciones, que no eres muy malo, que no eres malo, pero en realidad cuando veas ese espejo podrás saberlo. Alguna persona podría tener una mancha aquí, un frijolazo por acá y anda como por la vida como si nada, ¿verdad? Y no se ve a él mismo pensando que está bien. Pero hasta que una persona le dice, oye, es que tienes algo aquí en el diente y estás manchado. Entonces ve un espejo es verdad, se da cuenta. Dios quiera, querido amigo, Dios quiera que a través de este mensaje, de este video, puedas darte cuenta con la palabra de Dios cómo es que eres delante de Dios y cómo Dios te ve, a diferencia de cómo te ves tú. Este espejo es la ley de Dios, son los 10 mandamientos. Toda persona probablemente ha escuchado o muchos han escuchado acerca de los 10 mandamientos de Dios. Y bueno, fíjense que aunque no hubieran escuchado alguna persona ahí en una isla muy remota, en la selva donde no hay civilización y hubiera personas nativas de ese lugar, bueno, ellos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Eso es lo que dice Dios, que dice la Biblia, que Dios escribió su ley en sus corazones, de tal manera que en todo el mundo cualquier persona sabe qué es malo y qué es bueno. Aquí y en China todos saben que matar es malo. Aquí en China todos saben que robar es malo. Aquí en China todos saben que estar con la mujer del prójimo es malo, aunque no tengan ley. ¿De acuerdo? Entonces quisiera que pudieras examinarte, verte en este espejo que son los 10 mandamientos y que seas honesto.
Esto es muy importante, que uno sea realmente honesto, sincero, franco, totalmente, pues si no te estás engañando a ti mismo, pero Dios no puede ser burlado. Entonces te pido de todo corazón, por favor, en el nombre de Jesús, reflexiona sobre estos mandamientos para darte cuenta con un corazón honesto y sincero. Vamos a ver, ¿recuerdas alguno de los 10 mandamientos? Yo creo que sí. ¿Podrías traer a tu mente alguno de ellos? Bueno, existen varios, quizá no te lo sepas en orden los 10, pero vamos a mencionar algunos de ellos y quisiera que pudieras decirme si los has quebrantado o no, siendo honesto, siendo sincero. Vamos a empezar con uno que dice, no alzarás falso testimonio contra tu prójimo. Ese mandamiento pues prácticamente nos está diciendo que no debemos decir mentiras, no alzar falso testimonio contra el prójimo. Si yo veo a alguien y digo, y lo acuso, oye, yo vi a X persona y que estaba haciendo esto y no era verdad, estoy haciendo un falso testimonio contra él, estoy diciendo una mentira. Así que este es el primer mandamiento que quisiera que examinaras y que pudieras responder con una total honestidad, con una total sinceridad, por favor. ¿Alguna vez en tu vida has mentido? Yo creo que sí. La verdad es que yo pienso que todo ser humano hemos mentido. Yo he mentido. Yo no estoy aquí para decirte que soy mejor persona, que soy santo y que nunca he pecado. No. Solo quiero hacerte reflexionar lo que yo un día pensé y examiné y reflexioné a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Todos hemos mentido. Yo he mentido, pero tú, ¿qué dices? ¿Has mentido? La verdad es que sí. Sí has mentido y no una vez, miles, muchas veces. Yo también. Pero, ¿cómo se le dice a alguien que dice mentiras? ¿Cómo se le dice? Bueno, se le dice mentiroso. No hay de otra. Sabes, en nuestra actualidad muchas veces queremos maquillar las cosas malas para que no se vean tan malas. Ya no de, pues una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Pero no, Dios no dice, bueno, hay mentiritas piadosas blancas que esas pues sí todavía se pueden decir, pues sí, pasan, no son malas, pero las otras más grandes esas ya no. No, dice, no mentirás. Y cuando dice no mentirás se refiere a todos. Entonces, las mentiritas blancas y piadosas en realidad son mentiras que desagradan a Dios, que le ofenden. Entonces, cuando nosotros decimos una mentira delante de Dios, somos mentirosos. Somos mentirosos. Esa es la verdad. Entonces, no eres buena persona. Ya eres un mentiroso y una persona que es buena no es un mentiroso. Hay otro mandamiento. Hay un mandamiento que dice, no robarás, no hurtarás, no tomarás nada ajeno de alguien. ¿Sabes? Piensa, reflexiona, cuando eras niño, joven, adolescente, este mandamiento lo has cumplido al 100%? ¿Nunca has tomado nada absolutamente que no te pertenezca? Un lápiz, una goma, un chicle, un peso, el cambio de las tortillas, algo. ¿Nunca has copiado en un examen? Eso también es robar, pues no era tu respuesta. Entonces, querido amigo, ya ves, pienso yo también que en realidad todos hemos robado, todos los seres humanos, yo también, para vergüenza mía. Pero sé honesto, sé sincero, de verdad, ¿alguna vez has robado? Sí, la verdad es que sí. ¿Y sabes cómo se le dice a alguien que roba? Ratero, ladrón. Ahora ves sumándole cómo eres. Puedes ir viendo las imperfecciones en este espejo llamado los 10 mandamientos de Dios, la ley de Dios. Puedes ver ahora esa mancha acumulada, ve, eres mentiroso y ladrón delante de Dios. ¿Tú crees que una buena persona es alguien que dice mentiras y roba? Y no importa si no lo has hecho con tanta frecuencia o nada más lo hiciste una vez, pero lo hiciste. Si alguien mata a una persona, aunque mate uno, ya es un asesino. No necesita matar 10 o más para que digas, bueno, a partir de 10 ya es asesino. No, con uno ya es asesino. Con una mentira es mentiroso. Con un robo ya es ladrón. Así que mi querido amigo,
delante de Dios eres mentiroso y eres ladrón. Sabes, querido amigo, cuando yo examiné estos 10 mandamientos, para mí, yo no pasé ninguno de ellos para vergüenza mía, y pensaba que era una buena persona. Quizá tú estés pensando esto, y por favor, de verdad, no ves quizá lo grave que es esto, pero una buena persona no es alguien que dice mentiras, un mentiroso o un ladrón. Vamos a examinar otro mandamiento. Hay otro mandamiento que dice, no cometerás adulterio o tener relaciones sexuales con alguien casado o casada. ¿Sabes? Este mandamiento, quizá muchos podrían decir, quizá, ¿verdad? No todos, quizá muchos podrían decir, bueno, yo no he adulterado, no me he acostado con nadie fuera de mi esposa, porque con la esposa pues no es pecado, ¿verdad? Definitivamente, porque Dios instituyó el matrimonio. Pero estar en una relación sexual con alguien que no es tu esposa, que eso es adulterio y está prohibido por Dios. Dios dice no cometerás adulterio o cualquier acción relacionada con el sexo, ver pornografía. Pero, ¿sabes? Cuando yo dije, no, pues creo que este sí lo paso, este no lo he cometido. Pero hay una parte en las escrituras, querido amigo, que cuando lo vi va más allá, va más allá. Dice así, el que ve, el que observa a una mujer, al que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Esas son palabras de Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra dijo eso. Yo les digo, de cierto os digo, que cualquiera que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Imagínate, eso es más terrible todavía, porque ¿quién no ha visto a una mujer para codiciarla? Y no solo los hombres, también las mujeres han visto quizá hombres para codiciarlos, ¿verdad? Para estar con ellos, para fantasear. Y eso no agrada a Dios, ya es un adúltero delante de Dios. Entonces, ¿ves otra mancha? Si eres honesto, si eres sincero con todo tu corazón, vas a poder ver estas manchas, que Dios quiera y te pueda abrir los ojos. Mira, una buena persona no es alguien que es un mentiroso, no es alguien que es un ladrón y no es alguien que es un adúltero de corazón. ¿Te das cuenta? Esa no es una buena persona, pero sin embargo te consideras buena persona. Muchos se consideran buenas personas, pero no es así, porque cuando nos comparamos con el carácter de Dios, con su estándar, con lo que Él pide, nos damos cuenta que estamos graves, que estamos mal. Y eso es lo que hace la ley de Dios, el espejo de Dios, mostrarnos nuestras imperfecciones. Querido amigo, hay otro mandamiento. Quizá no lo recuerdas, pero hay uno que dice, no matarás. No matarás. Y sabes, cuando yo vi ese dije, este sí lo paso. Casi me paro el cuello y dije, no, nunca he matado a nadie. Pero, sabes, la Biblia, leyendo la Biblia, descubrí que dice, el que aborrece a su hermano es homicida. El que odia, como nosotros decimos vulgarmente, si te cae alguien en la punta del hígado, si le deseaste mal a alguien algo, para Dios ya eres homicida de corazón. ¿Alguna vez alguien te ha hecho algo de tal forma que quizá no le has dicho ni una palabra, ni le has golpeado y mucho menos matado, pero has sentido ese coraje, esa rabia contra él, deseándole mal solo en tu mente y en tu corazón? Para Dios eso es homicidio. Imagínate. Entonces cuando yo vi eso, dije, no, pues entonces tampoco lo paso, ¿verdad? ¿Cuántas personas te han hecho algo, querido amigo? ¿Te das cuenta? Puedes ver, puedes notar que Dios quiera y abra tus ojos para darte cuenta que una buena persona no es alguien que dice mentiras, alguien que roba, un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón, un asesino de corazón. No, mi querido amigo, esa no es una buena persona. Sin embargo, te consideras buena persona, como yo, como muchos se consideran buenas personas.
Pero para Dios, que es santo, puro, perfecto, pulcro, perfecto, no somos buenas personas. Y déjame decirte que todos esos pecados, todo eso es pecado y esos pecados ofenden a Dios porque el pecado es infracción de la ley, quebrantar la ley de Dios. Entonces, esto ofende a Dios. Si has hecho esto, que yo podría asegurar que sí. Si has hecho esto, has ofendido a tu Creador en gran manera. Has desafiado su autoridad. Has mirado al cielo de una forma implícita, levantando el puño y diciendo que tú dices que no diga mentiras, yo las digo y a ver qué, las sigo diciendo. Dices que no diga groserías, las digo y a ver qué. Imagínate, es desafiar a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso, que nos da vida, que nos sustenta, que nos da trabajo, salud. Ese Dios todopoderoso es al que hemos ofendido. Y si no podemos entender esta parte, si no podemos comprender esto, que somos personas que hemos hecho malas acciones y que por esas malas acciones hemos ofendido a nuestro Dios, entonces va a ser difícil la salvación hasta que no veas esta condición delante de Dios, podrás entender parte de esto. Y déjame decirte, querido amigo, que así como vimos al principio que dice la Biblia, está establecido en Hebreos 9:27, está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio, esa es la única realidad, sin importar que otras personas crean, piensen y opinen algo diferente. La realidad es una. ¿Y a quién le vamos a creer, querido amigo? ¿A Dios o a los hombres, a los seres humanos? La lógica y el entendimiento que Dios nos ha dado nos dice que a Dios, definitivamente a Dios, ¿verdad? Entonces esa es y tiene que ser la realidad. Va a haber un juicio, pero ahora que has visto estos mandamientos, ahora que te he puesto un espejo delante de ti y puedes ver esas imperfecciones, Dios quiera y puedas ver todas esas manchas en ti que realmente tienes, que Dios dice, no hay justo ni aún uno. Y tú puedes decir, bueno, yo sí soy justo, pues entonces yo tengo que decidir, tengo que tomar una decisión. Bueno, ¿a quién le creo? ¿A Dios, a la palabra de Dios o a este amigo y persona que me dice que sí es justo? Pero Dios me dice que no hay justo, entonces yo decido creerle a Dios. No hay justo ni aún uno, por cuanto todos, todos pecaron, aún yo, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos, separados. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de justicia, querido amigo, es un asunto de justicia. El juicio es un asunto de justicia. ¿Cómo va a juzgar Dios en ese juicio? Bueno, aquí en la tierra hay leyes civiles, leyes penales, mercantiles, ¿verdad? Si alguien de tránsito, incluso si alguien se pasa un semáforo, están las leyes y dicen, bueno, tantos días de salario mínimo, te pasaste un semáforo, tienes que pagar una multa, un pago, ¿verdad? Entonces, Dios tiene también una ley en la que nos va a juzgar en ese juicio. Y esa ley son los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Si tienes Biblia, búscalo, está en Éxodo 20. Así es, mi querido amigo. Entonces va a usar esa ley. Y cuando use esa ley, también tiene un pago, una consecuencia, un castigo por el pecado. Quizá aquí en la tierra hay un tabulador y de niveles, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra la paga, la multa, la consecuencia, el castigo por el pecado es la muerte, mi querido amigo. Esa es la consecuencia, el pago, la multa. El pago del pecado es la muerte. Así dice la Biblia. El castigo del pecado es muerte. Y Dios lo dijo a Adán allá hace más de 2000 años, hace muchos años o más, que Dios le dijo al hombre, de todos los árboles y de los frutos puedes comer, pero del árbol del bien y del mal que está en medio no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás.
Pero querido amigo, vemos que comió Adán y Eva y no murieron al instante. Porque sabes, querido amigo, muerte significa separación. Separación, eso significa muerte. Separación cuando nuestro espíritu, nuestra alma se sale del cuerpo. El cuerpo cae a la tierra, vuelve a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero el espíritu, el alma queda viva, queda vivo el espíritu y es el que va a ir al juicio a ser juzgado. Recuerda aquella historia de Adán y Eva. Dios con un pecado sacó a Adán y a Eva del huerto. Dice que los echó del huerto para que labraran la tierra. Los echó fuera. ¿Por qué? Porque desobedecieron, desafiaron al autor de la vida, al creador. Ese fue su pecado, la desobediencia a Dios, y le ha ofendido en gran manera. Esto es serio, esto es serio, y Dios quiera que abra tus ojos para que puedas entender que las ofensas, el pecado a Dios realmente es algo fuerte y grave para Dios. Le ofende, le desafía al Creador. Entonces, querido amigo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te va a ir en ese juicio? Si utilizas tu inteligencia y la lógica que te ha dado Dios, lo puedes saber. Si yo me entero de que una persona mata a alguien y me dicen, oye, ¿cómo crees que le vaya en el juicio? Lo van a juzgar. Pues si es un buen juez y no es corrupto, pues definitivamente lo van a declarar culpable y lo van a meter a la cárcel. Eso es el ideal. Sé cómo le va a ir porque sé que mató a alguien. Querido amigo, tú sabes ahora lo que has hecho. ¿Sabes cómo te va a ir en el juicio? Si Dios te juzgara, mira, Dios no lo quiera, pero si hoy murieras, Dios no lo quiera, nadie tiene la vida segura, pero si hoy murieras, irías al juicio, ¿cómo te declararía Dios? ¿Inocente o culpable de haber quebrantado sus mandamientos? Y no se trata así como que, bueno, pues mira, pasé 6 mandamientos. No, con uno somos merecedores del castigo. Entonces, ¿cómo te declararía Dios? ¿Inocente o culpable en ese juicio? Si eres honesto, si eres sincero, si realmente has contestado con honestidad a estas preguntas, a estos mandamientos, la verdad es que sí te va a declarar culpable. Culpable. Y todo ser humano es culpable ante Dios. Todos los seres humanos somos culpables ante Dios. Es un acto de justicia, de juicio. Y quiero explicar que la palabra justicia significa dar a cada uno lo que merece. Puedes buscarlo en el internet, en un diccionario. La palabra justicia es dar a cada uno lo que merece. Cuando alguien no recibe lo que merece de un juicio, se llama injusticia. Injusticia, esto es algo muy importante. Este concepto ojalá quede guardado en tu mente, en tu corazón, porque es muy importante. Justicia es dar a cada uno lo que merece. Si no se da lo que se merece en un juicio a una persona, es una injusticia. Y el que no lo aplica es injusto. Ahora, si Dios te declara culpable en el día del juicio por haber quebrantado sus mandamientos, por haberle ofendido de una manera implícita, de una manera desafiante, que no nos damos cuenta, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, si Dios te declara culpable, ¿dónde crees que te va a poner? ¿En el cielo? No, amigo. Déjame decirte que no. Te va a poner en el infierno. Esa es una mala noticia. Quiero decirte que en este video vamos a ver 2 noticias. Una mala y una buena. Acabo de darte la mala noticia. Pero déjame decirte, no te asustes. O Dios quiera que si te asustes para que hagas algo, ¿verdad? Pero la buena noticia es que hay solución para la mala. Y quisiera, con la ayuda de Dios y solo con la ayuda de Dios, traer los argumentos, bíblicos para que te des cuenta que no hay otra forma de ir al cielo más que la que ha establecido Dios
mismo. Dios mismo. Entonces imagínate, ya moriste, hoy fuiste al juicio, te juzgó Dios y resultaste ser mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, grosero, borracho quizá, ¿verdad? Desobediente a los padres y pues bueno, ¿para qué le seguimos, verdad? Entonces te declara culpable y te dice, bueno, querido amigo, antes de lanzarte al infierno, bueno, de hecho no te diría querido amigo, porque la Biblia dice que estamos enemistados con Dios por ofenderle, por insultarle, por desafiarle. Te diría, vamos a poner el ejemplo conmigo. Oscar, eres culpable. Eres culpable, eres mentiroso, ladrón, adúltero y todo lo demás. Y lo hiciste por muchas veces. ¿Tienes algo que decir antes de que seas lanzado al infierno? ¿Qué le dirías? Ahora imagínate que eres tú. ¿Qué le dirías a Dios para que no te mande al infierno? Déjame decirte, amigo, por favor, nunca digas, bueno, pues ya ni modo, pues eso es lo que Dios dice, pues es lo que me toca, pues ya. No, 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 amigo, por favor, no pienses de esa manera, es serio. Es serio, mira, el castigo, el infierno, no es cualquier cosa, no es como lo pintan en la tele, fiesta, pachanga y amigos, no. El infierno lo describe la Biblia como un lago de fuego, tormento eterno, donde el gusano no muere, es el crujir de dientes, es sufrimiento para toda la eternidad. No lo puedes comprender quizás, pero ese es un castigo de parte de Dios, de un Dios justo, de un Dios amoroso y misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que le dirías a Dios para que no te mande al infierno? Y yo espero que no quieras ir al infierno, que tengas temor de ir al infierno y no quieras ir y hagas todo lo posible. Pero en este video te voy a dar la solución de parte de Dios a través de la Biblia, amigo. A través de la Biblia, no es que yo me lo haya inventado o alguien me lo haya dicho, está en la Biblia. Si tú tienes una Biblia lo puedes descubrir. Entonces, querido amigo, primero voy a destrozar todos los argumentos que los seres humanos puedan tener. Y si alguno me falta, pues escríbeme o contáctenme para que podamos analizarlo. Pero mira, hay mucha gente que dice, bueno, yo voy al cielo porque me porto bien. Bueno, si se ve en este espejo de los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que en realidad no se porta bien. O si ha hecho algunas cosas, pues, buenas, no sirven. Dice la Biblia que nuestras justicias, nuestros actos, nuestras acciones buenas son como trapos de inmundicia delante de Él. Ojalá puedas tenerme paciencia, querido amigo. Ya voy a terminar, ya voy a terminar. Pero observa esto. ¿Por qué portarse bien no te lleva al cielo? ¿Por qué? Bueno, vamos a poner un ejemplo, una ilustración, y Dios quiera usarla para que puedas entender y comprender. ¿De acuerdo? Ok. Hablábamos de una persona que mató a un niño, por ejemplo, ¿no? Un niño de 3 años, lo mató y escapó de la manera más cruel. Qué horrible, ¿no? Y entonces pasan muchos años y entonces lo agarra la policía, lo atrapa y lo llevan ante un juez. Y vamos a suponer, vamos a imaginar, yo sé que hay muchos jueces que no son buenos, que son corruptos, que se dejan corromper, sobornar, pero vamos a imaginar en este ejemplo de ilustración que este juez es bueno, que es justo, que no se deja sobornar ni corromper por nada, ¿sale? Solo imagínalo. Ok. Entonces lo llevan ante este juez y el juez lo juzga y dice, ok, eres culpable, eres asesino, eres culpable, mataste a un niño y están todas las evidencias, hay videos, testigos, todo da y apunta que eres culpable, así que eres declarado culpable. Entonces, este juez le dice, bueno, tienes tantos años de prisión, mereces tantos años, no sé, 70, 90, no sé cuántos puede ser, pero muchos años de prisión. Y entonces, este asesino le dice este argumento que tú quieres decirle a Dios para ir al cielo, me he portado bien. Imagínate, ¿no? El asesino le dice, señor juez, quiero decir algo. Sí, adelante. Antes de que me meta a la cárcel, yo quiero
decir algo porque no quiero ir a la cárcel. Me he portado bien. Sí, es verdad, reconozco que maté a ese niño y quiero decirle que pasó hace 20 años. Y desde hace 20 años yo me he portado bien y ya no he matado a ninguno más y hago buenas obras. No solo me porto bien y no solo he dejado de hacer lo malo o de matar, sino que aparte hago buenas obras, visito a los enfermos, ayudo a los pobres, hago buenas obras, déjeme ir. ¿Qué dices, querido amigo? ¿Lo dejará ir? ¿Este juez justo lo dejará ir? Te recuerdo algo, justicia es dar a cada uno lo que merece. Justicia es dar a cada uno lo que merece, así que si este juez sabe perfectamente que esa palabra significa eso, él le podría decir, bueno, querido amigo, mira, asesino, qué bueno que te has portado bien, porque si no te iría peor, ¿verdad? Pero justicia es dar a cada uno lo que merece. Así que tú lo hiciste, ya lo hiciste, así que mereces ir a la cárcel. No puedo no mandarte a la cárcel porque entonces sería una injusticia. Así que toda la prensa, periódicos y medios de comunicación están aquí y quiero que vean cómo se hace justicia. Tienes que ir a la cárcel. ¿Lo ves? El decir me he portado bien no sirve. No sirve y de la misma manera no va a servir con Dios. Dios, es que yo me porté bien, hice más cosas buenas que malas. Dios te va a decir, déjame decirte algo, justicia es dar a cada uno lo que merece. Y tú me hiciste esto, me ofendiste, me desafiaste. Así que yo dije, lo dejé escrito, que la paga del pecado es muerte. Mereces morir, mereces estar separado de mí para siempre. Y si no hago justicia, entonces yo soy injusto. Y Dios no puede ser injusto. Sí, ya sé, amigo, quizás estás pensando, lo he escuchado de muchas personas, quizás estás pensando, bueno, las leyes de Dios no son como las de los hombres, el juez humano no es como Dios el juez, ¿verdad? Pero déjame decirte que tienes razón en un sentido, pero en el sentido que tú estás pensando, no tienes razón. Te voy a decir en qué sentido sí tienes razón, que Dios no es igual a los hombres, definitivamente no. Y Él juzga mejor que los hombres. Querido amigo, cuando tú piensas que no son iguales, que Dios podría perdonar a alguien si es que ha hecho cosas buenas, y hay muchos argumentos, ¿verdad? Quizá también puedas pensar que porque se arrepiente, puede perdonarlo. Déjame decirte que estás equivocado en el concepto de ser juez justo. Porque si tú piensas que Dios, que no es igual a los hombres, puede perdonar si alguien ha hecho buenas obras o se arrepiente o de alguna otra manera, entonces tú estás diciendo que el juez de la tierra es mejor que Dios. De una forma implícita, sin reflexionar, lo estás diciendo de esa manera, que el juez de la tierra es mejor que Dios. No, no, yo no estoy diciendo, podrías decir, ¿verdad? Pero no, si lo estás diciendo, te lo voy a demostrar. Bueno, el juez de la tierra, que es justo, que no se deja sobornar ni corromper, hace justicia. No, aunque hayas hecho buenas obras, ya hiciste, mataste, tienes que ir a la cárcel. Así que hago justicia y todos los medios de la comunicación y todo el mundo que lo ve al juez le aplaude y le dice, bravo, por fin un juez justo, exigimos justicia. ¿Acaso no el mundo padecemos y siempre decimos que exigimos justicia, que porque dejan libres a los criminales y a los delincuentes? Querido amigo, todos le aplaudirían. Pero cuando vemos a juzgar a Dios, que Él le dice, sí, sí te perdono porque hiciste buenas obras, entonces estamos diciendo que el juez de la tierra es mejor, porque el juez del cielo, que es Dios, lo perdonó porque hizo buenas obras y no aplicó justicia, no le dio lo que merecía. Se hizo una injusticia en el cielo y al ser una injusticia Dios pasa a ser injusto. Querido amigo, eso no puede ser. Eso es imposible. Dios nunca puede ser injusto, nunca lo será. ¿Te das cuenta? De esa manera es que Dios es
el juez justo que juzga la tierra con justicia perfecta. Te voy a dar otro argumento que podría usarse para pensar que uno puede ir al cielo. Arrepentimiento. Dices, bueno, me arrepiento. Y algunos dicen, pues al final de mis días me arrepiento y ya me voy al cielo. Déjame decirte, querido amigo, que todos estos argumentos, aunque son buenos, son necesarios y debemos hacerlos, no son suficientes. No son suficientes para ir al cielo. No son suficientes, pero sí debemos hacerlos y son buenos. No suficientes para ir al cielo. Pon mucha atención, por favor. Observa. Señor juez, sé que maté a ese niño, pero créame de todo corazón que estoy arrepentido. Y supongamos, solo supongamos, es un ejemplo de ilustración, ¿verdad? Imperfecto, pero ejemplo de ilustración. Supongamos que el juez puede ver el corazón del hombre y ve que está arrepentido. Y entonces, ¿qué dices, querido amigo? ¿Puede el juez dejarlo ir y no meterlo a la cárcel, ahí delante de los medios de comunicación, la prensa y los padres del niño y todo? ¿Lo puede dejar ir porque está arrepentido? No, porque es una injusticia. Justicia es dar a cada uno lo que merece. Y si él mató, merece justicia, merece que vaya al infierno porque ya lo hizo. ¿Te das cuenta? No lo puede dejar ir. De esa misma forma, si decimos, bueno, yo me arrepiento y pido perdón a Dios, Él me va a perdonar. ¿Debo pedir perdón a Dios? ¿Debo arrepentirme? Sí. ¿Debo hacer buenas obras? Sí. ¿Son suficientes para ir al cielo? No. No, mi querido amigo, y lo estamos viendo en este ejemplo y en esta ilustración con un juez justo aquí en la tierra juzgando a un asesino. Entonces, ¿qué otro argumento tienes para que ese asesino no vaya a la cárcel? ¿Qué otro argumento tienes para tú decirle a Dios que no mereces el infierno porque tú pensaste que podías ganarte el cielo? No te lo puedes ganar, querido amigo, ni haciendo buenas obras, ni portándote bien, que es algo imposible, ni dejando de hacer lo malo, ni arrepintiéndote, ni pidiendo perdón. Porque si le pones todos esos argumentos, no sirven, no sirven. Imagínate ese asesino ya le dice al juez, bueno, señor juez, pues es que pues ya hice buenas obras, ya me arrepentí, ya pedí perdón, ya no sé qué hacer. Pues justicia es dar a cada uno lo que merece. Así que asesino mereces ir a la cárcel. La ley se tiene que cumplir. Estas son las cláusulas. Hay más cláusulas. Bueno, dice que el que mata tantos años, 70, 90, no sé cuántos, de prisión. Entonces, ¿de qué manera podría él librarse de la cárcel? ¿De qué manera podrías tú librarte del infierno si Dios es un juez justo? ¿Te das cuenta? Por la justicia de Dios es que vamos a ser juzgados. Y quizás muchos llegan a pensar, esto también lo he escuchado mucho de muchas personas con las que he platicado y me dicen, bueno, yo no creo que un Dios amoroso, que Dios que es amor pueda mandar a las personas al infierno. Si es un Dios de amor, ¿cómo va a ver que todas sus criaturas son atormentadas? Ese no es un Dios amoroso, es un Dios cruel. No, no es un Dios cruel. ¿Sabes qué? Es un Dios justo. Es un Dios justo. Observa, el juez que juzgó al asesino, si este juez manda a la cárcel a este asesino, ¿tú crees que ese juez es malo? ¿Verdad que no? No, no es malo. Solo hace su trabajo. Está haciendo justicia y todos le aplaudirían. Al contrario, es bueno. Es bueno. Porque ha hecho justicia. Querido amigo, cuando Dios juzgue a las personas y Él mande a muchas personas, no a todos, ahorita vamos a ver por qué, por la buena noticia, pero cuando Dios mande a muchas personas al infierno, no es que Dios sea malo, sino que Dios es justo. ¿Y sabes qué, querido amigo? Todos en el cielo, los ángeles aplaudirán, van a aplaudir. El Rey de los cielos y de la tierra ha hecho justicia. El juez justo ha hecho justicia. Y van a aplaudir porque ha hecho justicia y ha mandado a los pecadores que han ofendido a Dios de una forma extrema
al infierno. Cuando Dios mande a personas al infierno es porque es justo y no es malo. ¿Te das cuenta cómo pensando y reflexionando sobre estos asuntos es como podemos darnos cuenta de la verdad, de la realidad y que en Dios y en su palabra está la verdad y la realidad? Entonces, ¿de qué manera? Vamos a seguir con el ejemplo y ya voy a terminar. ¿De qué manera este asesino podría ser liberado, libre, que no vaya a la cárcel? Bueno, supongamos que el juez dice, bueno, como no tienes nada que decir antes de que vayas a la cárcel, pues ya llévenselo. Pero imagínense, en eso entra una persona desconocida corriendo y dice, alto, señor juez, yo quiero decir algo. Y ya todos se detienen y el juez voltea y le dice, ¿qué pasó? Habla. Y entonces esta persona dice, bueno, eh, en su ley también está escrita, señor juez, que son tantos años de prisión para alguien que mata, es verdad. Pero hay otra cláusula que dice que la multa o la fianza por ese delito son 100.000 millones de pesos. El juez dice, bueno, sí, es verdad. Aquí dice la ley que la fianza o la multa son 100.000 millones de pesos. Asesino, tienes 100.000 millones de pesos para pagar tu fianza, tu multa. Y el asesino dice, no, no tengo, estoy pobre, no tengo. ¿Quién va a tener 100.000 millones de pesos? Imagínate. Entonces el juez dice, bueno, no es que no lo tiene. Y entonces esta persona desconocida le dice al señor juez, es que yo vendí todo lo que tenía, sacrifiqué todos mis bienes, de alguna manera esta persona vendió y logró juntar esos 100.000 millones de pesos y le dice, aquí está, señor juez, aquí está el pago de la multa por esta persona. Y el señor juez dice, wow, qué afortunado es este asesino. Pero ¿por qué haces eso? Bueno, pues si tú pagas su multa, su deuda queda saldada. Ya no tienes que ir a la cárcel. La multa fue pagada. Y la ley ha quedado cumplida, ha quedado satisfecha, no ha sido quebrantada. Asesino, eres libre. Qué afortunado eres. ¿Sabes? Este ejemplo quiero llevarlo a lo espiritual. Imagínate que Oscar está siendo juzgado y fui culpable y antes de que me manden al infierno me dicen, ¿tienes algo que decir? Y entonces yo digo esto. Aquí viene la buena noticia y por favor te pido que pongas mucha atención porque aquí es donde viene la buena noticia de cómo podemos ir al cielo, cómo Dios puede perdonar mis pecados sin ser el injusto o corrupto, porque es un juez justo. Bueno, aquí viene la noticia. Es la misma ilustración. Esta persona desconocida que logró pagar esa multa es lo mismo que sucedió conmigo. Porque solo a manera de ilustración, imagínate esta escena. Cuando yo iba a ser lanzado al infierno por su juicio de Dios, un juicio justo, entonces Jesús aparece. Jesús aparece en el tribunal y dice, Señor Dios, porque acuérdate, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Hijo, Jesús le dice al Padre, ¿cuánto debe Oscar por sus pecados? Y Dios le dice, bueno, su vida. Tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Entonces, en eso, Jesucristo dice, yo pago por él. ¿Qué? Sí, yo pago por él. Que esa muerte me la den a mí. Y el Padre, solo a manera de ilustración, diciendo, ok, baja a la tierra y muere por él entonces. Y, querido amigo, creo que el resto de la historia te lo sabes. Pero si no te lo sabes, te lo voy a contar. Jesucristo, hace más de 2000 años vino a la tierra, a este mundo. Nació de una virgen, sí, nació de una virgen, nació sin pecado. Él nunca pecó, nunca, dice la Biblia, que no se halló maldad ni engaño en su boca.
Jesucristo vivió una vida santa, perfecta, limpia, pura. Si Él hubiera pecado, también necesitaría un Salvador. Así que todos aquellos rumores son falsos acerca de que Dios o Jesucristo ha pecado. No, Él es puro, perfecto, limpio. Es Dios mismo. Nunca ha pecado y nunca pecará. Jesucristo vivió una vida santa, perfecta, limpia. A los 33 años, Él entregó su vida en la cruz. Él dio su vida por mí. Ahí en esa cruz, Él recibió todo ese pago, todo ese castigo. Dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de mi paz fue sobre Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el que ha pagado. De esa manera, querido amigo, Dios puede declararme justo y desechar mi caso, declararme justo y poder entrar al cielo, porque alguien ha pagado por mí. No se ha quedado impune todos mis pecados, sino que Jesucristo ha pagado, ha recibido todo ese castigo en la cruz del Calvario. Sí, ese sacrificio que hizo fue para que podamos tener vida eterna. Él fue latigado, le pusieron una corona de espinas, le clavaron unos clavos enormes en las manos, en los pies y lo colgaron en una cruz, lo crucificaron en una cruz y él ahí estaba en la cruz diciendo, consumado es, deuda pagada, todo está hecho. Querido amigo, esa es la buena noticia. Hay una buena noticia para poder ir al cielo. No es por medio de hacer buenas obras. Debemos hacer buenas obras, debemos arrepentirnos, pedir perdón. Sí, es verdad. Pero querido amigo, no es suficiente nada de eso para poder ir al cielo, sino creer en Jesucristo. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo eso. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa el que cree en mí? Tú quizá podrías decir, es que yo sí creo en Jesús. Incluso podrías decir, es que yo he aceptado a Jesús, una vez hice una oración, entonces pues tengo que ir al cielo. No, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso se refiere a que debemos creer en la persona de Jesucristo, que fue una persona viva, real, histórica. Y no solamente eso, sino que debemos creer que con ese sacrificio que Él hizo en la cruz, Él perdona nuestros pecados. Con ese sacrificio que Él hizo en la cruz, nuestros pecados son perdonados. Él llegó a este mundo ante el tribunal del Padre no con 100,000 millones de pesos para pagar nuestra multa o nuestra deuda. Podríamos decir que su sacrificio es tan precioso, tan valioso, pues es Dios mismo, el Señor Jesucristo. Vale tanto ese sacrificio, tiene un valor incalculable, querido amigo, que alcanza para pagar los pecados de todo el mundo. Y no solo eso, mucho más. Si hubiera más mundos, puede pagarlos más. Pero eso significa que porque Él murió en la cruz, todos los seres humanos van a ir al cielo. No, no, mi querido amigo. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Es algo, lo voy a explicar. El que no cree ya está condenado. Cuando una persona no cree que esa es la forma única y exclusiva de parte de Dios para poder ir al cielo, está menospreciando al Hijo de Dios, está menospreciando, desvalorizando el sacrificio del Hijo de Dios y a la persona de Jesucristo. Está diciendo, no, yo no necesito a Jesús, yo voy a ir al cielo por mí mismo. Y esa es la condenación. Ese sería el mayor pecado, rechazar el sacrificio de Cristo a la persona de Jesucristo, porque es de un precio incalculable y es lo único que Dios ha determinado para poder ir al cielo. Él dijo cuando presentó a Jesucristo ante el mundo, cuando estaba siendo bautizado Jesús, escuchó una voz que dijo,
este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escuchen. Y Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que debemos escucharlo. Cuando Él empezó su ministerio, Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse, sí debemos arrepentirnos, pero también debemos creer en el Evangelio. Entonces son dos cosas que debemos hacer para poder ir al cielo. ¿Cuáles? Arrepentirnos, dejar de hacer lo malo, estar dispuestos, y no solo dispuestos, sino dejar de hacer lo malo, estar dispuesto a dejar de hacer lo malo y dejar lo malo, y creer en Jesucristo, creer que Jesús con su sacrificio en la cruz puede perdonarme, puede salvarme. Esa es la buena noticia, querido amigo, y es la noticia más extraordinaria que tú puedes haber escuchado en toda tu vida, porque es para el destino de tu alma. Si tú crees, vas a tener vida eterna. Si tú crees esto, vas a tener vida eterna. Si te arrepientes de todo tu corazón por todos los pecados que has cometido contra Dios y pones tu fe en Jesucristo, pones tu fe en su obra en la cruz, creyendo, confiando y estando convencido de que es el único medio para ir al cielo, Jesús ha prometido vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera, una manera tan grande, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está Juan 3:16. No se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna en el cielo. Y esa es la única manera para poder ir al cielo, y esa manera única la ha dado Dios, lo ha hecho Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Y quisiera terminar con este ejemplo. En la cruz, tú recuerdas quizá esta historia, fueron sacrificados dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús. Y ahí está un buen ejemplo para ver cómo es que uno creyó y fue al cielo, y otro no creyó y fue al infierno. Dice la historia en la Biblia que estando ahí crucificado, Jesús, uno de los ladrones, empezó a burlarse de él, a injuriarle y decirle, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón le dijo, cállate tú, ni siquiera tienes temor estando en la misma muerte. Este, él dijo, nosotros merecemos estar aquí por nuestros hechos, pero este que no ha hecho nada malo no merece estar aquí. Entonces, uno de los ladrones se arrepintió, creyó en Jesús y le pidió, aquí viene lo interesante, le pidió, le rogó, le suplicó y le imploró con fe y de todo corazón a Jesús que lo salvara, y Dios se lo concedió. Jesucristo se lo concedió de una manera hermosa. Vamos a ver cuáles fueron las palabras. El ladrón le dijo esto a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué palabras tan hermosas de súplica, de imploración al Rey de Reyes, a Jesús, para tener vida eterna, y Jesús se lo concede. Porque déjame decirte que el que viene a Jesús, Él no le echa fuera. Observa lo que le dice. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Ya lo salvó, ya le dio vida eterna, ya le dijo que sí, le concedió porque vino a Él de todo corazón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este ladrón para ir al cielo? Buenas obras. Imagínate a Jesús diciéndole, bueno, si quieres ir al cielo, bájate de la cruz antes de que te mueras y haz buenas obras y trata de balancear lo que hiciste mal con lo que para ir al cielo. No. Y déjame aclarar también algo, que no es Jesucristo más bautizarse, no es Jesucristo más algo. No, es solo Jesucristo y su obra en la cruz. Porque tampoco le dijo, bueno, bájate de la cruz y bautízate y entonces tendrás vida eterna. No, es solo Jesucristo.
es suficiente. Jesucristo y su obra en la cruz es suficiente para darnos vida eterna. Entonces, este ladrón se arrepintió porque le dijo al otro, nosotros merecemos estar aquí por lo que hemos hecho. Él estaba reconociendo su condición y tú tienes que reconocer tu condición, querido amigo. Por favor, en el nombre de Jesús, reconoce tu condición y reconoce que has ofendido a tu Creador. Y se arrepintió. Creyó en Jesucristo. Así que, querido amigo, le pidió. Lo reconoció a Jesús. Él reconoció que Jesús era rey. Pues le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu ¿qué? En tu reino. Lo estaba reconociendo como rey. Dijo, este es el rey, este es el que me puede salvar. Con este sacrificio me va a salvar. Quizá es lo que pensó, pero eso es lo que hizo. Clamó a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo hizo con fe porque reconoció su condición y reconoció que solo Jesús podía darle salvación, de tal manera que se lo pide. Alguien no pide algo si no cree que se lo puede dar. Entonces le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dijo, aún estando en la misma muerte, Jesús, en agonía, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Querido amigo, reflexiona por favor en este video, en este mensaje. Este es el Evangelio, estas son las buenas noticias de parte de Dios para ti. Y por favor, no lo eches en saco roto. No sabes cuándo vas a morir. Dios quiera que no sea hoy, pero si hoy fuera, ya sabes a dónde irías. Tienes que arrepentirte. Por favor, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Clama a Jesús hasta que te salve. Clama a Jesús hasta que te salve. Tú sabrás que Jesús te ha salvado cuando veas un cambio de vida en ti, porque Él te va a dar nuevos deseos, nuevos pensamientos para buscar a Dios, para amarle, y te va a hacer que aborrezcas y te apartes cada día más del pecado. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar, gracias por tenerme paciencia, y déjame hacer una oración por ti. Bendito Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos y cada uno de los que están viendo este video, este mensaje que es tu evangelio. Te ruego por favor que con tu Santo Espíritu abra sus ojos, que tu Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio a esta persona que está viendo este video. Lo quebrante, Señor, le muestre su condición delante de ti y se dé cuenta, Señor, que realmente te ha ofendido, te ha desafiado y que merece el infierno. Y que clame a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Que clame a ti y tú le concedas vida eterna. Por favor, Padre, yo te pido que todo aquel que clame a ti, Señor, creyendo en este evangelio, que es tu evangelio, tú le des vida eterna, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Hasta la próxima.